El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas elaboró y publicó en estos días su informe anual sobre el uso de cultivos transgénicos o genéticamente modificados. Un informe anual 2012 que presenta algunos datos realmente relevantes, como por ejemplo que por primera vez desde la introducción de estos cultivos transgénicos hace 20 años, los países en vías de desarrollo sembraron más hectáreas que los países industrializados, algo que obviamente implica una tendencia clara. También hay novedades importantes respecto a la introducción de este tipo de cultivos en países que hasta el momento no los habían aplicado, no estaban permitidos. Vamos a hablar de este tema a partir de este momento con el ingeniero agrónomo Daniel Baise, director del Instituto de Semillas. ¿Cómo le va, Baise? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas? Bien, mira, esto es una organización a nivel mundial, es una ONG que se encarga de centralizar información sobre cultivos transgénicos a nivel mundial. Suena más sencillo eso que la sigla, ¿no? Sí. Simplemente velan van relevando datos anuales de áreas de siembra, de eventos liberados y áreas de siembra por país, centralizan la información y bueno, y van haciendo las estadísticas de estos informes. Lo bueno, son informes ya validados a nivel internacional, prácticamente no hay discrepancias con las cifras que aparecen, y muy al día, ¿no? O sea, fíjate que estaba saliendo en febrero la información de 2012 ya. Claro, sí. Es una organización no gubernamental. Es no gubernamental, financiada por un par de fundaciones, hay algún banco italiano y algunas otras fundaciones que tienen que ver con desarrollos agrícolas que hacen los aportes para el funcionamiento de esto. Es una estructura muy chica, ¿no? Claro. Daniel, hablamos contigo hace ya un tiempo y en aquel entonces te pedíamos que explicaras qué son los cultivos transgénicos o genéticamente modificados. Te pido que repasemos ese concepto porque hay mucho de mito alrededor de los transgénicos, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, hablando muy simplemente, el cultivo transgénico consiste dentro de un cultivo, como puede ser, por ejemplo, el maíz o la soja, que son los dos cultivos que tenemos en Uruguay con este tipo de tecnología, introducir un gen que pertenece a otra especie o a otro grupo. Se detecta un gen de interés, como puede ser, por ejemplo, una resistencia a insectos, una resistencia a un herbicida. Se localiza ese gen, se puede sacar ese gen de ese organismo y colocarlo en el cultivo que queremos, ¿no? Este objetivo, lograr esto ha sido desde la historia de la agricultura, ¿no? O sea, el tener, poder pasar solamente la característica que uno requiere, que uno necesita, que a uno le sirve, de un organismo a otro, es algo bien importante. Que bueno, la única forma que había hasta que se pudo dominar esta técnica era los cruzamientos convencionales, ¿no? O sea, claro, el del maíz podía conseguir esas características solamente de maíz, o la soja de la soja y demás. Desde que se puede controlar este tipo de procedimiento de laboratorio, ya se pueden pasar ciertas barreras, como en este caso, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con justamente todo lo que es la tecnología del ADN, palabra que usamos frecuentemente, estamos muy familiarizados, y es una secuencia de moléculas en determinado orden, pero que esas moléculas son las mismas que tienen todos los seres vivos, ¿no? Bacterias, plantas, animales, nosotros, en eso somos todos idénticos. Y bueno, el orden en que están puestas esas moléculas es lo que hace las diferencias, que es lo que da las características. Ahora, la utilización de este tipo de cultivos no está liberalizado en ningún país. No, la inmensa mayoría de los países lo tienen regulado, como una tecnología nueva, tiene controles específicos. O sea, de hecho los veintitantos, casi 30 países que cultivan en el mundo tienen normativas en cuanto a lo que es la autorización, tanto sea para consumo como para cultivo, ¿no? O sea, el cultivo es lo que tiene que ver, sobre todo, es la liberación al medio ambiente, con estudios ya más particulares en cuanto al lugar en sí,
todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad en cuanto a lo seguro que puede ser un alimento o los problemas que puede llegar a ocasionar el consumo o lo que sea, eso es sin duda es más universal, dado que los efectos son iguales para todos los seres humanos o animales, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué es ese control estricto? Y lo que pasa es que esto surge como algo nuevo, uh-huh, algo tremendamente atacado. Atacado no por lo que es en sí mismo, sino hay todo un ataque que tiene que ver con temas comerciales, temas políticos, temas filosóficos. Es muchísimo más profundo y tiene más derivaciones de lo que parece simplemente, ¿no? Entonces, bueno, se le pide a estos cultivos que demuestren ser seguros, cosa que no demuestra ningún producto de lo que consumimos todos los días, ¿no? De lo que llamamos convencionales. Pero bueno, a estos sí se les pide. Y bueno, ahí entra un tema sobre todo de Europa, presionando fuertemente, porque bueno, y esto que se desarrolló básicamente en Estados Unidos, cómo es la cosa, y será seguro, no será seguro, podrá hacer algo, no podrá hacer algo. Entonces, las agencias de alimentos y de que tiene que ver con productos de consumo, hace los estudios, se ha establecido protocolos a los efectos de los estudios que requieren y demás, y bueno, y se hacen los estudios y se llevan a cabo en todos los países con estrictísima rigurosidad. La prueba lo tienes ahí, estamos con 170 millones de hectáreas de cultivos, Estados Unidos liderando la cosa con más de 60 millones de hectáreas el año pasado, y bueno, por supuesto sin ningún problema formal detectado científicamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué decís tú se hace esto? Bueno, porque hay una campaña en contra, si querés, pero que te insisto, no por problemas de bioseguridad, de salud o de alimentación o lo que sea, ¿no? Tiene que ver mucho más en el área comercial y en el área política que en el área biológica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué especies están liberadas en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos dos cultivos, soja y maíz. Uh-huh. En esos dos cultivos hay transgénicos. Soja, el 100% del área se utiliza esta tecnología, y maíz estamos en el 90%. 90% del maíz que se cultiva en Uruguay es maíz transgénico. Y bueno, ¿qué características tiene? La soja en Uruguay, esta soja es resistente a un herbicida, uh-huh, se llama glifosato, es un herbicida ampliamente usado en todo el mundo. Sí. Bueno, y en maíz, el cultivo que venimos teniendo era básicamente con resistencia a insectos, y ya desde el año pasado resistencia a insectos combinado con resistencia a herbicida, que es el mismo herbicida, glifosato del que te hablaba, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasaría con el cultivo de soja en Uruguay, por ejemplo, si no existiera o si no estuviera autorizada la soja transgénica? Y bueno, el tema es, tenemos que hacer un poquito de algunos supuestos, ¿no? Primero, esto hay que ver un poco la historia del cultivo de soja en Uruguay. Sí. Uruguay, hasta que se aprueba en el 96, la primera soja transgénica, prácticamente no cultivaba soja. Nosotros veníamos con 5 o 7 mil hectáreas de soja, un cultivo con una tecnología muy complicada, todo el manejo de herbicidas en soja era muy complicado, uh-huh, y bueno, eso prácticamente no hacía viable el cultivo. Que los transgénicos vinieron a solucionar el problema del cultivo de soja en Uruguay no es cierto tampoco. O sea, ahí se dieron varias causas, ¿no? O sea, la primera, sí, poder hacer efectivo un cultivo. O sea, si no lo podemos plantar, realmente el resto de los considerandos claro, no tiene sentido. La tecnología transgénica sí permite, desde el punto de vista agronómico, posibilita este cultivo. Uh-huh. Tremendamente más fácil y más razonable desde el punto de vista de los agricultores a los efectos del cultivo. Entonces, bueno, primer escollo está. Y después la otra viabilidad es la rentabilidad, ¿no? Que ahí pasa por precios internacionales y sobre todo también algo que importa, la competencia con Argentina en cuanto a la rentabilidad del cultivo. Argentina tiene unos impuestos que Uruguay no tiene, entonces esa menor productividad que pueda llegar a tener Uruguay puede llegar a compensar un poco. Pero es un conjunto de factores. El transgénico, sin duda, sí posibilitó un cultivo que era complicado desde el punto de vista agronómico, ¿no? Claro. ¿Cuántas hectáreas se cultivaron de transgénicos el año pasado en el mundo? En el mundo 100
170 millones de hectáreas, ¿no? Es increíble ahí, es interesante los datos como James de la ISA habla, creció 100 veces en 16 años, ¿no? O sea, en 16 años atrás, cuando se arranca con esta tecnología en el mundo, el primer año fueron 1.7 millones de hectáreas, y 16 años después son 170 millones de hectáreas. Esto habla de la rapidez, la adaptación brutal que ha tenido este tipo de tecnología por los agricultores. Lo que hay que desmistificar es que esta tecnología no es una cosa rara, sin duda creado en laboratorio como muchas otras cosas, ¿no? O sea, las plantas de vivero, hoy por hoy, te diría durazno, ciruela, manzana, citrus, y vides, todos salen de un laboratorio el primer día, ¿no? Con más o menos tecnología aplicada o metida adentro, pero la forestación, ni que hablar. La forestación toda, absolutamente. La forestación de punta, salen de un tubo de ensayo como si fuera... Y seguro, o sea, se aíslan células, o sea, se identifica el árbol, bueno, este es el que yo quiero porque me gusta, por la forma, por el contenido de tal, lignina o celulosa, la copa, las vetas de la madera o lo que sea, y bueno, de ese individuo, célula se cultiva, de cada celulita sale un árbol nuevo, y ahí se hacen millones de millones, ¿no? Sí. En Uruguay en esto, te digo, hay iniciativas a nivel privado y a nivel público. INIA desde hace muchísimos años trabaja en toda esta tecnología, lo que es el cultivo de plantas in vitro, ¿no? Y a nivel privado, hay laboratorios, incluso instalados en el interior del país desde el primer día, en Santa Rosa, por ejemplo, que produce plantas de vivero, de lo que se te ocurra, desde... Bueno, yo hice un curso ahí donde yo era docente universitario en esa época, y en el año 84 ya hice un curso de cultivo de células in vitro, ¿no? Claro. Es un tema de prensa, no en el sentido de la prensa de ustedes, ¿no? Daniel, ¿considerás que los transgénicos van a ir desplazando a los cultivos tradicionales? Pero lo que pasa que todo tiene que ver acá de acuerdo a la conveniencia. Es una técnica más, así como fueron los híbridos en algún momento, o lo que te digo, los cultivos in vitro para plantas, ¿no? En soja ya no hay, claro. Ya el desplazamiento ocurrió, o sea, o en nuestro país no hubo desplazamiento porque no había cultivo antes, ¿no? O sea, directamente todo lo que se planta es con esta tecnología. En Brasil, por ejemplo, sí, un país que plantaba soja tradicionalmente, ha habido una sustitución impresionante. Estados Unidos sustituyó todo, Canadá, por ejemplo, ha sustituido todo, Argentina lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un tema, te decía, agronómico. Es más sencillo el manejo y hay una fuertísima presión ambiental también, ¿no? Lo que tiene que ver con la tecnología de resistencia a insectos, desde el punto de vista ambiental, es impresionante la economía de productos químicos. La economía me refiero no en dinero, la economía ambiental, sí, ¿no? En cantidad. Claro, o sea, el dejar de aplicar masivamente insecticidas, 3, 4 aplicaciones de insecticidas en cultivos de áreas tan enormes, es un tema ambiental fuertísimo, ¿no? Lo mismo del herbicida glifosato. Sin duda es un herbicida, bárbaro, sí, no es un producto saludable que lo podamos tomar. Pero aplicar glifosato con respecto a aplicar otros herbicidas para el cultivo de soja o para el cultivo de maíz, sin lugar a duda el glifosato es mucho menos problemático desde todo punto de vista. Residualidad, la toxicidad para nosotros y demás, ¿no? Decías Brasil incluso ha desarrollado algunas variedades transgénicas. Bueno, es emblemático y bien interesante, ¿no? O sea, el origen de esto es arranca básicamente en Estados Unidos. Europa tiene un desarrollo enorme también, sobre todo en lo que tiene que ver con microorganismos, pero Estados Unidos en la parte de cultivos agrícolas, un país, potencia agrícola en el mundo, bueno, arrancan con estos desarrollos, logrando una adopción muy fuerte. Y en los cultivos, bueno, ¿cuáles son los cultivos importantes? Bueno, arrancan en soja, arrancan en maíz, sigue algodón, sigue colza. Colza es un cultivo en Uruguay, no tiene mucha relevancia, pero a nivel mundial sí. Bueno, Canadá, las cifras son de millones de hectáreas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Son cultivos que se dan prácticamente en todo el mundo, que tienen áreas enormes a nivel mundial, pero Brasil tiene un tema que es el feijón, poroto, que es un cultivo que el productor y el consumidor es Brasil, ¿no? Es una fuente de proteína
un poco más barata que la carne para los brasileros, y de tremendo uso a nivel interno para una población enorme. Y bueno, el único que iba a solucionar el problema de feijón para Brasil era Brasil, porque no iba a surgir en un laboratorio de un tercer país. Entonces Brasil en esto arranca tarde, a nivel mundial tarde, me refiero a unos años después que el resto, pero con las cosas muy claras y en cuanto a sus objetivos, ¿no? O sea, acá era producir mucho, producir más barato, producir ambientalmente mejor y solucionar un problema para Brasil. Y ahí Embrapa, que es el Instituto Público de Investigación, empieza a trabajar en este asunto, lo logra, tienen un poroto hoy resistente a virus, que realmente el tema del virus era un tema complicado, o sea, directamente era producir o no producir si había ataque, ¿no? Lo tiene liberado, incluso nosotros invitamos en el 2011 a dar una conferencia a Francisco Aragao, que fue el líder del equipo que obtuvo este producto, y ese producto, bueno, ya está en las etapas de multiplicación y la idea es que salga comercialmente en cualquier momento, ¿no? Pero lo logró íntegramente brasilero, y ahí hay un tema también hablando de las regulaciones, ¿no? Que vale la pena aclarar. Las regulaciones que se han ido poniendo se han convertido casi en un fin en sí mismo, ¿no? O sea, se han montado enormes instituciones a los efectos de la regulación, o de la desregulación, mejor dicho, ¿no? O sea, de presentar los dossiers, vienen toneladas de papeles, de informes, de reportes, de publicaciones de revistas científicas, se comprueban cosas que ya vienen comprobadas, que no se hacen en ningún otro rubro, no se hacen con medicamentos, no se hacen con vacunas, pero sin embargo en estos productos sí, en muchos lados se vuelven a duplicar ensayos y demás, y bueno, todo eso tiene un costo brutal, ¿no? Costo millonario en dólares, que a veces esa regulación coarta el desarrollo local, ¿no? O sea, permite solamente que algunas mega empresas puedan llevar adelante estos trabajos, inhabilitando a empresas locales o empresas más chicas, ¿no? Claro. Entonces, a veces ese ataque justamente que viene atrás de esto, el ataque filosófico de las multinacionales y no sé cuánto, las regulaciones lo que hacen es, no frenan el desarrollo de estos productos por las multinacionales, frenan el desarrollo por las locales, dejándole casi el campo libre solamente a las empresas grandes, ¿no? ¿Qué pasa con el precio de los alimentos a partir de la introducción de los transgénicos? Perdón, ¿con él? Con los precios de los alimentos. Y el tema es bueno, la demanda mundial sigue subiendo, y esto, sin lugar a duda, lo que ha hecho es aumento de productividad por hectárea y baja de costo de producción, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubieran aparecido estas tecnologías? Ese es el tema, ¿no? Ahí tenés tema de precios por productividad, por costos, los costos de producción siguen subiendo, lo vemos en nuestro país, ¿no? O sea, pensemos solamente en un insumo que es el petróleo, del cual dependemos, sube y sube, independientemente de todo el resto de los factores. Entonces tenés por un lado el aumento de producción y una producción a menores costos, cosa que ha frenado la escalada de precios, y la otra cosa también importante es a nivel mundial no seguir incorporando nuevas tierras a la agricultura, ¿no? A nivel mundial prácticamente las tierras agrícolas están llegando a sus límites en el grueso de los países. Brasil es el que tiene todavía opciones en algunas zonas, pero el tema, bueno, que hectáreas que hoy no están incorporadas a la agricultura ingresen, tiene costo ambiental también, ¿no? Claro. Entonces, por eso el aumento de la productividad es bien importante, y bueno, sigamos trabajando sobre lo que estamos trabajando y no incorporemos nuevo, ¿no? Y hay otro concepto importante acá, que es para todo el desarrollo, que tiene que ver con la sustentabilidad del recurso, ¿no? Que es el hecho de cultivo tras cultivo, o sea, lo que de pronto está mal llamado el monocultivo de alguna de estas especies, genera problemas sin duda de sustentabilidad. Las rotaciones en nuestro país lo han encarado muy bien ahora, con todos estos planes de uso y manejo que pasan a ser obligatorios, que no tienen que ver con transgénicos, tienen que ver con la agricultura toda, ¿no? Hay otro elemento nuevo que presenta el informe de 2012 y la incorporación de este tipo de cultivos en 2 países, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas tú de las posturas filosóficas. A mí por lo menos me llamó la atención que Cuba sembró el año pasado por primera vez
3.000 hectáreas de maíz 3.000 híbrido genéticamente modificado. Y el tema es pero esto es que justamente ahí va la cosa, ¿no? La tecnología hay que independizarla de quién la está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en la tecnología desarrollada por las multinacionales americanas, sí, ahí surge todo el problema filosófico y demás. Ahora, esa misma tecnología, se acaba el discurso de que es mala o de que es perjudicial o que puede hacer algo cuando se planta en Cuba o se planta en Sudán, ¿no? Sí. O sea, eso es bien interesante. Cuba lo está plantando por un tema ambiental, o sea, quiere... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el proceso en Cuba para la autorización de este maíz? Insecticidas, básicamente, o sea, aplicar menos productos químicos. Pero no nos olvidemos, Cuba tiene un desarrollo impresionante en el tema transgénicos a nivel de vacunas. Claro. La vacuna de hepatitis B que compramos nosotros en Cuba y que nos la damos es transgénica. O sea, es lo que te digo, el tema de entre comillas prensa, ¿no? O sea, la agricultura tiene una carga de anímica y demás muchísimo más fuerte que el resto. El resto de las cosas no se cuestionan. Todo lo que tiene que ver con la industria láctea, por ejemplo, quesos, yogures y demás, todos esos fermentos son transgénicos en la inmensa mayoría de los casos, y se consumen sin ningún tipo de problema, que está bien, no, ojo, no es que seamos unos inconscientes, al revés, esos productos no tienen absolutamente ningún motivo para generar ninguna alarma ni ninguna llamada de atención. La insulina humana, por ejemplo, que es para los diabéticos, es toda transgénica en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué posibilita eso? Y bueno, que sea un producto barato, que no haya diabéticos que puedan llegar a tener un problema por la aplicación de esta droga, ¿no? Claro. En Cuba, por tomar ese caso en concreto, uno de los dos países, Sudán y Cuba, fueron los que incorporaron por primera vez en 2012. Se autorizó esta variedad de maíz y se sembraron 3.000 hectáreas. ¿Hay alguna especie en Uruguay que esté en debate respecto a su autorización? No, ¿sabes lo que pasa? El tema es, tampoco son, si tú mirás qué cultivos transgénicos hay a nivel mundial, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Soja, sin duda, es de los cultivos de más extensión a nivel mundial. Maíz otro, algodón es bien importante, ¿no? India ha plantado más de 10 millones de hectáreas de algodón. Perdón, China, ¿no? Bueno, y después vas a otros cultivos, colza, para la producción de aceite, sí. Y prácticamente paramos de contar. Después hay casos más puntuales, alfalfa, papaya en Estados Unidos, remolacha azucarera en algún lugar, Canadá básicamente. Brasil está desarrollando fuertísimo el tema caña de azúcar, que pasa medio lo mismo, ¿no? O sea, es un producto importantísimo para Brasil. Pero todavía no han alcanzado una variedad transgénica. Sí lo tienen, sí. Brasil tiene variedades no comerciales, no liberadas comercialmente. Se calcula en un par de años ya van a estar las liberaciones comerciales. El tema justamente es lo que te decía hoy, el producto está obtenido. Ellos están apuntando muy fuertemente al tema de lo que es producción de alcohol a través de caña. Claro. O sea, lo que tiene que ver son incorporación de mejoras en ese sentido, ¿no? Y el tema regulatorio, ¿no? O sea, obtener los permisos para poder comercializar esos productos y difundirlos es el tema. Ensayos. Bueno, los ensayos. Pero ahí Brasil tiene una ventaja similar a la que tuvo Estados Unidos, digamos, puede desarrollar un cultivo que luego lo va a desarrollar, digamos, en su propio país, en su propio territorio. No es el caso de Uruguay, por ejemplo. No, el tema justamente es eso, o sea, estas tecnologías son tremendamente costosas, claro. Y bueno, se justifica hacerla para la tecnología de un país con nombre y apellido cuando el área es muy relevante, porque si no el costo es absolutamente inviable, ¿no? O sea, el caso de Feijón en Brasil, el poroto de Brasil, no hay un cliente a nivel mundial en el que se le pueda vender. Entonces, si Brasil no puede amortizar ese costo, no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que va por ahí. Lo que te decía es, estos cultivos, ¿qué otro queda? Y bueno, Uruguay, hoy por hoy, algodón o colza, ¿no? Algodón no tenemos condiciones competitivas. Claro. Puede ser un tema, digamos, de definición política, como puede ser caña de azúcar. O sea, Uruguay no es competitivo en la producción de caña de azúcar, sin lugar a duda, pero hay una decisión política, un tema social y demás, que para atenderlo, bueno, posibilita el cultivo. Quizá
la caña que está desarrollando Brasil nos sirva a nosotros en un breve plazo. Colza lo mismo para producir aceite, ¿no? El cultivo de colza es un cultivo bien interesante, entra muy bien en las rotaciones de Uruguay. Hoy por hoy te diría que hay problemas básicamente agronómicos y demás y bueno, los altos precios de trigo, ¿no? Uh-huh. Pero son cultivos interesantes. Y después está el universo de los otros, como por ejemplo trigo. ¿Por qué no trigo? Hay trigo transgénicos a nivel mundial, no son comerciales. Y ahí hay un tema, te diría fuertemente de carga afectiva. Uh-huh. La campaña que pueda llegar a haber en contra por ser trigo un consumo de alimento masivo en el pan, en sí, pasta, simbólico, ¿no? Exacto, es una cosa emblemática que sin duda lo que puede llegar a ser el ataque a los desarrollos en estos productos son brutales. Preferimos comer trigo con fusarium, que es un producto cancerígeno, ¿no? Eso es clarísimo. Uh-huh. Eso no pasa nada, comemos el fusarium, entonces le tiramos el trigo, lo usamos para ración animal, nos quejamos de que el maíz va para hacer alcohol, pero después nosotros le tiramos el trigo nuestro para raciones porque vienen con una contaminación con hongos que son cancerígenos, brutales, salen de mercado y sube el precio del trigo, pero no usamos trigo transgénico que pueda llegar a tener resistencia a hongos, ¿no? Sí, estamos en un año emblemático en ese sentido, ¿no? Pero por eso, o sea, somos de unas contradicciones increíbles, ¿no? Por eso es interesante estos temas, tratarlos con tiempo y verle todas las aristas, ¿no? Tienen muchísimo y analizarlo solamente desde un punto de vista de lo que es los controles de bioseguridad y demás, bárbaro, pero ojo que el problema viene por temas comerciales, temas de luchas mucho más fuertes políticas entre Europa y Estados Unidos por ver quién lidera el tema tecnológico, temas de movimientos también que tienen que ver con el desarrollo, la preeminencia de las multinacionales que también llevan su tema en contra, ¿no? Claro. Bien, Daniel, muchas gracias por estos minutos y por estas explicaciones. No, es un gusto, a las órdenes cuando quieras. Muchas gracias. El ingeniero agrónomo Daniel Weisse es el director del Instituto de Semillas.